El tema central, ¿no?, de la prevención enfermedad crónica, ustedes ya lo han estado viendo, ¿no? Los tuvimos también el año pasado. Siempre cuando uno revisa el tema, ¿no?, hay que hablar un poco de estadística, ¿verdad? Muy bien. La enfermedad renal crónica no es una enfermedad propia de Tarapoto, no es una enfermedad que también se da a nivel mundial, ¿sí?, con una prevalencia muy elevada. Esta es la prevalencia a nivel mundial. 843 millones de personas que tienen enfermedad renal crónica, y cada año aparecen 19 millones de casos nuevos con enfermedad renal crónica. Para el año 2040 se proyecta que la mortalidad por la enfermedad renal crónica se va a disparar más del 40% y va a representar la quinta causa de muerte para el 2040. Entonces, es una enfermedad muy prevalente, ¿no? Están viendo ahí, dice aproximadamente 1 de cada 10, ¿verdad? Porque les decía, 1 de cada tienen enfermedad renal crónica y probablemente no lo saben. Pacientes que tienen diabetes, las mujeres, algunas razas, los pacientes que son mayores de 65 años, los pacientes con hipertensión son los principales factores de riesgo que, ¿no?, está asociado con la enfermedad renal crónica. Siempre cuando en marzo se celebra el Día Mundial del Riñón, siempre hacemos recordar esta diapositiva médica, cardiovascular. 1 de cada 10 personas tiene daño renal y la mayoría no lo sabe. En España, miren, actualmente ocupa el octavo lugar como responsable de mortalidad, ¿no?, en España. Para el 2050 va a ser la tercera causa. ¿Cómo será acá en Perú? No lo sabemos. ¿Cómo está distribuido por edad? Miren, ¿qué pacientes son los que tienen mayor prevalencia de enfermedad renal crónica? Todos aquellos que son mayores de 65 años. Las mujeres, ¿no?, como les decía en esa diapositiva, son los que tienen mayor factor de riesgo, probablemente asociado, ¿no?, quizás con estrógenos. A nivel de Perú, nuestra población obviamente es más que esta, porque este es un estudio del año 2017. En aquel momento éramos 30 millones. La tasa de incidencia, un 30%, la prevalencia de enfermedad renal crónica, 17%. ¿Qué significa? 17 personas de cada 100, ¿no? Se sacan más o menos, ¿no?, 20 de cada 100, sería uno de cada 5. Ya no es 1 de cada 10. Lo sabemos más acá. ¿Sí? No tenemos, ¿verdad? Por cada millón de habitantes, dice que 315 requieren algún tipo de terapia de reemplazo renal. Acá en el hospital, ¿qué tipo de terapia de reemplazo renal tenemos? ¿No? Tenemos dos, que es hemodiálisis y la diálisis. Miren, esta es una diapositiva que probablemente también ustedes lo vayan a ver en congresos. Se observa el témpano, ¿no?, de hielo. Solamente lo que vemos es la puntita, lo que atendemos, ¿no? ¿Qué porcentaje de población es eso? Un 0,1% que está en diálisis. Lo que estamos viendo todos los días en la emergencia, pero ¿qué no vemos? ¿No? Todo lo que está por debajo del mar. Toda esta cantidad de población. Pacientes con estadios del 1 al 4, probablemente también estadio 5. Todo lo que no vemos, que representa aproximadamente un 13%. Es un montón. Solamente estamos viendo el 0,1%. ¿Cuánto es? 13%. Pero la mayoría, diabéticos, hipertensos, ¿no?, obesidad. Sabemos que la diabetes es una principal causa de enfermedad renal crónica. ¿Cómo estamos en la región? Miren, a nivel nacional la prevalencia de diabetes, ustedes ya son expertos en diabetes, ¿no? ¿Cuánto es? 5%. A nivel de la selva, 4%. Miren, John. Acá no se incluyó población rural, solamente es población urbana. En el estudio, ustedes están viendo que más o menos el porcentaje de la prevalencia en la selva, ¿no?, porque ese estudio lo hicieron aquí en Tarapoto, San Martín, ¿no?, 3.5%. ¿Está relacionado la diabetes con el nivel educativo? Con la edad, también ustedes están viendo, por ejemplo, que los que no tienen educación son los que tienen mayor prevalencia de diabetes. Y obviamente, si vemos acá grupos etarios, los que son mayores de 65 años son los que también tienen mayor prevalencia.
San Martín, ¿cuál es el nivel educativo de la mayoría de la población? Bajo, ¿verdad? Entonces ahí están viendo ustedes el vuestro mapa de vuestra región, ¿no? El doctor hizo el estudio, el doctor Segler y colaboradores estudiaron a casi 600 personas, la mayoría mujeres, 68%. 68%. Esta es nuestra estadística en el hospital. ¿A cuántos pacientes atendemos con enfermedad renal crónica? Desde el estadio 1 hasta el estadio 5. Miren, los números son números de pacientes, número de personas. En estadio 1, 77, estadio 2, 76 pacientes, estadio 3, 279, estadio 4, 145, en el estadio 5, 358, y los no especificados, esos en los que no les han puesto si es estadio 1, estadio 2, 3, 4, 5, miren, 626. Miren la cantidad de pacientes que vemos en el hospital. En el hospital con diagnóstico de enfermedad renal crónica. Acá en el Perú, ¿no? La sexta causa de muerte. En España, ¿qué lugar? ¿En cuál? La octava. ¿Ah? La octava. La octava, ¿verdad? Y para el 2050 va a ser la tercera. Entonces, probablemente en el Perú también sea similar. Miren, y el 50% de pacientes con enfermedad de estadio 5 no acceden a terapias de reemplazo renal. ¿Por qué creen? Se mueren antes. Por el ámbito económico. No se les dio una orientación adecuada. Les dieron de alta y fallecieron. El dinero. Por el dinero. Recursos económicos, acceso, ¿no? Porque viven lejos, quizás. ¿No? ¿Y por qué de estadio 3 a estadio 4 hay esa caída? Igual, porque estadio 3, donde hemos hablado, ¿no? Riesgo cardiovascular, se muere. Causa cardiovascular la mayoría. Lo que vemos, lo que no vemos. Ese estudio que vieron a nivel nacional se parece al que hemos hecho acá también para poco, cuando evaluamos a nuestros pacientes que están en diálisis peritoneal. Ustedes pueden apreciar 123 pacientes en el periodo del 2020 a diciembre del 2024. Miren, sexo femenino, no me estoy inventando, 58.5%. Edad promedio, de acá, esta es población de Tarapoto, 52.8 años. El índice de masa corporal, es similar para todos, 24. Principal causa de enfermedad renal, diabetes, miren, 61%, seguido de hipertensión, glomerulonephritis. Lupus, urocortitis. Esa es nuestra estadística realmente. En el hospital Tarapoto. Y en hemodiálisis, miren, de los 115 pacientes del año 2022 en esta estadística de hemodiálisis, diabetes, 42%, hipertensión arterial, 47%. Ahí están. ¿Se dan cuenta? Y eso ustedes están en la capacidad de manejar diabetes e hipertensión. Y ahí está. Si ustedes manejan adecuadamente bien eso a sus pacientes, evitamos entonces que la mayoría haga enfermedad renal crónica o llegue por lo menos, o evitamos llegar, ¿no?, a diálisis. Esto lo hizo el doctor Loza. Miren cómo varía la etiología desde el año 92 hasta el año 2021. ¿Cuáles son las principales causas? Diabetes, hipertensión, diabetes, hipertensión, diabetes, hipertensión. En todo lado aparece diabetes. Esto es reciente de los Estados Unidos, 2019. Miren, en sus lemas, ¿no? Dice, aproximadamente 1 de cada 3 adultos con diabetes puede tener enfermedad renal. Y en los niños, y en los pacientes que tienen hipertensión, 1 de cada 5. Entonces, diabetes 1 de cada 3, hipertensión 1 de cada 5. Y están viendo también en Estados Unidos la principal causa de enfermedad renal crónica, 38%, representado por diabetes. Otro factor de riesgo, 26%, hipertensión. ¿Cuál es la probabilidad de morirnos por enfermedad renal crónica? Está 360%, casi 4 veces más que el riesgo de morir versus una persona que no tiene enfermedad renal crónica. Y si comparamos por factores, por ejemplo, aquellos que fuman, aquellos pacientes ahí fuman, ¿alguien fuma? ¿Seguro? Jamás. ¿Alison? ¿No? ¿Por qué lo voy a dejar? Pura sal. Tiene branquias. Donde están viendo acá, no nos estamos inventando.
Miren, si tú fumas, tienes el riesgo de morirte 290%. Si tú tienes diabetes, tienes el riesgo de morirte 240% más. Si eres hipertenso, 190%. Si tienes dislipidemias relacionadas con las apolipoproteínas, por ejemplo, 330%. ¿Qué pasa si combinamos 1, 2, 3? O sea, si fumas, eres diabético y eres hipertenso. ¿Cómo se Miren, ¿a cuánto se dispara el riesgo de morir? 1300%. Y si juntamos con la dislipidemia, miren, ¿a cuánto? Todos 4. ¿A cuánto? 4.230. Ahí está, no nos estamos inventando. Si eres obeso, miren, ¿cuánto se dispara? 68.5 veces más. Y encima, con todos los otros factores, obviamente te vas a morir. Entonces de aquí nace esto de, obviamente, de la ansiedad. ¿Qué es lo que tienes que hacer para evitarlo? Si no fumas, ¿cuánto se reduce el riesgo de no morir? 65%. Si comes frutas y vegetales, 30. se reduce un riesgo en un 30%. Si haces ejercicio, 14%. Es alcohol, ¿no? Sí, menos Siempre ahí está relacionado con una copita de vino, ahora, y ahí estudios. Miren, ahí les enseñan ¿No vale vino? el riesgo de morir se reduce en sí, bueno. un No cerveza, vino. 11%. Pero con eso no lo Puro sé. vino. Puro vino. Tiene que ser, tiene que tomarlo de manera Vino. moderada. Vino. ¿Bien? Entonces, es un estudio interesante. Entonces, Donde se compara cómo te puedes morir solamente si tienes enfermedad renal crónica. Y obviamente tenemos los factores de riesgo asociados con enfermedad renal crónica. Imagínate sumar enfermedad renal crónica más diabetes, más hipertensión, más obesidad. Encima más diálisis. Te vas a morir. Miren, desde el punto de vista ético, ¿no? Los tratamientos que tienen la capacidad de prolongar la vida, como es el caso, ¿no?, de la diálisis, deberían estar disponibles para todos los pacientes. Hemos dicho que en el Perú el 50% se muere por no tener acceso. Estamos haciendo algo mal, ¿no? Y ahí está, las 3 terapias, ¿no?, sustitutivas que hay a nivel mundial, ¿no?, hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante. Un paciente que sea en trasplante puede pasar a ADP, claro, a diálisis peritoneal. Uno que está en diálisis peritoneal puede pasar a hemodiálisis, sí. Uno que está en hemodiálisis puede pasar a diálisis peritoneal, sí. Uno de diálisis peritoneal se puede trasplantar, sí. Uno de hemodiálisis se puede trasplantar, sí. ¿Se dan cuenta? Ninguno excluye al otro. Pero todos se mueren. Si no tienes ninguno de ellos, Ya voy. ¿cuántos pacientes reciben terapia de reemplazo renal a nivel mundial? 7 a 10 millones necesitan diálisis cada año, pero solamente, miren, casi la cuarta parte reciben diálisis. Oferta de diálisis acá en el Perú, miren, el periodo 2020-2021. Hemodiálisis, ¿no?, a este lado. Todo en verde, San Martín sí tiene hemodiálisis. Acá en San Martín hay hemodiálisis desde el año 2014, antes no había. Muy bien. Y diálisis peritoneal en el hospital desde el 2020. ¿Qué nos hace falta? Trasplante. Ojalá. Miren la cantidad de hemodiálisis que hemos hecho desde el año 2020 hasta el 2024 en el hospital. Miren cómo se ha ido incrementando. Los números son la cantidad de pacientes. En 2020 hacíamos a 23 pacientes, tanto crónico como agudo. Miren el año 2024, 140. Entonces, eso sigue subiendo, sigue ascendiendo. Doctor, el hecho de que esté aumentando es porque llegan más pacientes al hospital o porque no se están implementando más cosas en el hospital para el Llegan tratamiento. más pacientes porque saben que en el hospital hay un terapia. Entonces, y de los centros de salud lo requieren. Siempre hay esa cantidad de pacientes. Probablemente siempre hubo, pero como no había acceso, se moría. Solo que ahora sí lo están reportando. Ahora estamos haciendo. Bueno, Y eso lo que están viendo acá no es la realidad tampoco. Esto es bien. A nivel mundial, las tasas de prevalencia. ¿Qué es lo que más predomina? La hemodiálisis. La diálisis peritoneal. En la región San Martín, actualmente hay 286 pacientes que están en diálisis.
tanto en hemodiálisis como en peritoneal. Pero miren, en hemodiálisis está la mayor cantidad, casi el 80% está en hemodiálisis. Y el 21% en diálisis peritoneal. Nosotros tenemos, bueno, fallecidos estos dos últimos meses, teníamos 60, ahorita tenemos 56. ¿Verdad? Pero ¿por qué es importante evitar que lleguen a diálisis? Acá, quienes van a ser administrativos, quienes van a ser salud pública. ¿Alguien le va a gustar la parte administrativa? El billete. Sí, vas a ser administrativo. Miren, ¿cuánto cuesta tratar a un paciente que tiene enfermedad renal crónica en estadio 3? $3,000. Estadio 4, $5,000. Estadio Creo que es 5, un mes y más, $8,000. No, por paciente por año. Hemodiálisis, miren, por paciente año, $57,000. Diálisis peritoneal, $49,000. Trasplante, primer año nada más, $75,000. Pero a partir del segundo año, adelante baja a $16,000. Mary, tú que vas a ser cardióloga, ¿y a cuánto cuesta tratar un Voy a hacer el equipo de especialidad en la fuerza, ¿no? falla cardíaca, $8,000. Los que van a ser neurólogos, neurocirujanos, miren, $10,000. Muy barato. Deseo regalar algo de Mejor un trasplante. ¿Es caro o no es caro? Pero no hay, Es no hay cara de verdad. enfermedad renal crónica. Aquí no hay. No somos una. No. De las tres Pero modalidades no es una de cultura de peritoneal, hemodiálisis y trasplante, ¿cuál prefieren? Es muy difícil. Trasplante, pues cuesta menos. Miren, cuesta menos mantener el sistema de salud. Pero es muy Cuesta más, mira, que manejar pacientes cardíacos. Bueno, pero es que también ya va a irse a Una donar. estadística, no, hicieron una encuesta nefróloga. ¿Cuántos han presentado este estudio de dirección renal aguda? ¿Cuál era el método que habían elegido los nefrólogos? Diálisis. Hay un comparativo. Antes, cuando compararon mortalidad de los pacientes nuevos, nos ponían hemodiálisis y diálisis peritoneal. Compararon, siempre lo que tú comparas es mortalidad. Hacia los 2 años, la mortalidad era similar en ambas. No, perdón, la mortalidad era mucho menos en los pacientes en peritoneal. Pero después del segundo año, así está el paciente en hemodiálisis, se moría no. Pero ahora creció a 5 años. Porque obviamente están ingresando más pacientes a DT, porque antes todos eran H. Porque es más fácil, porque el DT ya no es lo otro es más trabajoso. Entonces, ahora, hasta los 5 años es mejor DT. Después del 5º año en adelante, no importa si estás en HD o en DT. es independiente. Y ahí ves, en este grafiquito van a entender muchísimo mejor cuánto cuesta mantener pacientes en HD, en diálisis peritoneal, ¿no? O solamente cuando tienen enfermedad renal crónica, comparando con otras patologías que también son muy frecuentes a nivel mundial. Para un trabajo medio. ¿Cuántos mueren? Al año en el Perú más de 1 millón de pacientes, pero por enfermedad renal crónica 25. Obviamente, porque es malo tener enfermedad renal crónica, porque te quita pues, ¿no? años de vida saludables, ¿no? Vas a vivir años con discapacidad, ¿no? No vas a poder trabajar. Imagínense que les dan enfermedad renal crónica a los 40. Ya no trabajas como antes, ya no vas a poder quitar clases de nefro, ¿sabes? ¿No? Como antes, ¿no? No diga Ya no vas a eso. poder quitar diapositivas, como antes. Es que así es la enfermedad renal crónica. Ahorita vamos a ver sus efectos. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Tanto preámbulo. Lo que siempre se olvida. No, no se olvida. ¿Cómo se define? A ver, Shari. El deterioro de la. Lee la diapositiva. Lee. Fuerte. Vamos. Defínelo bonito. Después de la función renal, si se falla la función renal, Es irreversible. un daño estructural, es daño. A ver, ¿cuáles son? Más un daño Define estructural la enfermedad renal crónica. en un De la tiempo alteración de determinado. la estructura y la
la función renal durante un periodo de más de 3 meses. Incluye la tasa de filtración menos de 60 mililitros por minuto por ahí. por 1.73 metros cuadrados. Y también tienen que tener albuminuria. ¿Qué? Albuminuria. Marcadores de daño renal, ¿no? De estructura. Entonces se habla de alteración de la función y de la estructura. Y la estructura. La función, ¿cómo se traduce? Como una tasa de filtración menor a 60. Y el daño estructural, ¿cómo se representa? Con marcadores. Por presencia de albuminuria. Albuminuria. ¿Cuánto es lo normal de albuminuria? Menos de 30. Menos de 30. ¿Eso cuánto tiempo tiene que persistir? Tres ¿Cuánto meses. Más de 3 meses. 3 meses. Y que tiene, ¿qué cosa? Repercusión sobre la vida, ¿no? O impacto en la salud del paciente. Y es irreversible. Y esa es la definición de enfermedad renal crónica. Y obviamente hay marcadores de daño renal, principalmente dados por albuminuria, ¿no? Cuando está por encima de 30 miligramos por gramo, anormalidades en el sedimento urinario, hematuria persistente, anormalidades en los electrolitos, ¿no? Dados por los desórdenes tubulares, anormalías detectadas por histología. Yo hago una biopsia y hay anormalías en histología. Anormalidades detectadas por imagen, sea por ecografía, resonancia, tomografía. Sí, sí. O que el paciente tenga historia de trasplante. Tiene un trasplante. ¿No? Esa es enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de marcadores de daño estructural y disminución de la tasa de filtración menos de 60. ¿Y por qué siempre se asocia con albuminuria? Lo normal, A1 menos de 30, A2 30 a 300 y A3 más de 300. Porque como hemos hablado, albuminuria se relaciona con Daño. mortalidad, ¿verdad? Y obviamente a mayor albuminuria y a mayor progresión de la enfermedad renal crónica, el paciente estaba en semáforo rojo, mayor riesgo de mortalidad y por ende nuestro tratamiento tiene que ser mucho más intensivo. Ahí está, mortalidad. Cuando la albuminuria está por debajo de 30, mueren menos que aquellos que tienen una albuminuria por encima de 300 miligramos por gramo. Por eso es importante manejar albuminuria. ¿Cómo va a manejar albuminuria? ¿Qué le van a dar? Y acá ahora. Yeca, la proteína. mineral. ¿Yeca? ¿Qué más? Guaras. Y acá ahora 2. Agoniza receptores agonista. mineralocorticoides. Y ese Cuatro pilares. Sí. Si me dicen los 4 pilares, tenemos factores de inicio y progresión de la enfermedad renal crónica. Tenemos factores modificables, no modificables y los inherentes. Los modificables son los sobre los cuales podemos intervenir como médicos, ¿no? Hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, tabaquismo, el ácido úrico elevado. ¿Qué no vamos a poder modificar? La edad, ¿no? El sexo, la raza negra, bajo peso al nacer. ¿Menos de cuánto? Racista. 250. Los 500. Y los inherentes a la enfermedad renal crónica, la anemia, alteración del calcio, fósforo para el hormona y la acidosis metabólica. Todo eso es un factor de riesgo para progresión de enfermedad renal crónica, que al inicio se manifiesta primero con hiperfiltración, porque estás utilizando un renal trasero, y si eso se pierde, se traduce en albuminuria, proteinuria y progresión de enfermedad renal crónica. Ya que están expertas en enfermedad renal. Poblaciones de alto riesgo, ¿no? Los diabéticos, los hipertensos, los obesos, los que tienen enfermedad cardiovascular o de edad avanzada. Y los que están en blanco son también a considerar. Cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos a la diabetes. Acá vamos a hacer un breve repaso de la fisiopatología. ¿Qué hace la diabetes, no? ¿Qué va a producir? Una indicación. Sí, de Enzimáticas, proteínas. Vamos a producir hormonas de daño. ¿Y qué cambios patológicos, histológicos vamos a ver? Hipertrofia, proliferación de células mesangiales, engrosamiento de la membrana basal, acumulación de proteínas, glomerulosclerosis nodular y osteopenia. ¿Cómo se llaman esos nódulos? ¿Qué pasa cuando hay hipertensión? ¿Por qué no hablamos de hipertensión, de enfermedad hipertensiva, así como cuando hablamos de neuropatía como diabetes o neuropatía neuronal? Porque cuando se hace una biopsia en un paciente en quien está sospechando que la hipertensión es causa de su enfermedad renal crónica, es un poquito difícil de interpretar. Lamentablemente, en hipertensión, lo primero que se va a tratar, o sea, lo típico que se afecta en hipertensión son los vasos, ¿sí? Arterias, venas. Eso es lo típico. Pero la alteración en los vasos también no es patognomónico, no es propio de la hipertensión.
Hay otras enfermedades que también te van a afectar los vasos. Por ejemplo, lupus, puede decir vasculitis, ¿no? Eso también puede afectar los vasos. Por ese motivo, a veces hablar de nefropatía hipertensiva es un poco, no es como en nefropatía diabética, ¿no? Que hay un cambio típico, ¿no? Los nódulos, por ejemplo, que uno ve. Entonces, ¿qué pasa en hipertensión? Esto es lo que ocurre. Ustedes saben que cuando la presión sube, ¿no? Ahí están viendo ustedes desde el rango de los 120, miren, hasta los 220. El riñón se autorregula con sus mecanismos, ¿sí? Si hay hipertensión sistémica, ¿cómo se regula el riñón? ¿Cómo esa hipertensión no le va a afectar al glomérulo desde el inicio? Vasoconstricción en la ¿Qué frente. hace? Claro. Hace vasoconstricción en la frente. Vasoconstricción En la aferente. aferente. Muy bien, con eso va a proteger. Pero como la hipertensión es persistente, el paciente no lo tratamos, no se trata de manera adecuada, obviamente van a haber algunas ondas de esa presión arterial sistémica elevada que van a pasar, ¿no? La arterial aferente y va a llegar hasta el glomérulo y va a producir daño, incluso en el mismo vaso. Entonces, cuando ocurre eso, a pesar de que el mecanismo de autorregulación del riñón está conservado, se va a producir nefroesclerosis benigna. ¿Sí? Esa nefroesclerosis benigna que persiste con el tiempo por hipertensión crónica, al final, a la larga, va a producir daño en el vaso, va a alterar los mecanismos de autorregulación. Entonces el riñón ya no va a poder compensar ese incremento de presión. Entonces, justo en ese momento, ¿qué va a ocurrir? La nefroesclerosis maligna. Cuando ocurre eso, los riñones, miren, sube un poquito la presión de 220 a 260, el daño renal es mucho más significativo. ¿Qué pasa con el paciente con enfermedad renal crónica? Miren, en el paciente con enfermedad renal crónica, ¿los mecanismos de autorregulación están conservados? No, están alterados. Por ende, cualquier incremento de la presión arterial va a producir daño. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante mantener el concepto de hipertensión y tratar. No sé si hubo cambio en cardiología, pero la guía americana, ¿cuánto es un punto de corte para establecer que es hipertenso el paciente? 140, mayor de 140. 130, 80. 130. Y las guías europeas Era dicen 140, 90. Pero doctor, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Esa revisión del estudio SPRING? No, ya, tienen que revisar. El estudio SPRING, ahí te explica, en ese estudio los americanos se están basando para determinar por qué 130 80, porque a partir de 130 80 hacia adelante se ha visto que hay daño sobre el plano. Por eso es que en América, los americanos establecen punto de corte 130 80. Y ese es el punto de corte por el cual deberíamos considerarlo, porque ustedes están viendo acá en la gráfica, están de 120, de 100 y 140, pero si el paciente tiene enfermedad renal crónica, por más, no es una subida, digamos, tan significativa de la presión arterial comparado con este paciente que tiene nefroesclerosis benigna, ya te está produciendo daño. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué pasa en las glomerulopatías? Obviamente no van a producir, como hemos revisado, síndrome nefrótico y han leído con el nefrítico, no va a producir también daños inflamatorios en medio del cuerpo. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la enfermedad renal crónica? Obviamente, la tasa de filtración baja, por lo menos de 60, ya no se va a depurar de manera adecuada los productos de desecho, urea, va a haber una disminución en la expresión de fosfato. El fósforo se elimina por el riñón. Dice que durante las primeras etapas de la enfermedad renal crónica los niveles de fosfato serán normales debido al aumento de la secreción de la cual? De la FGF, esa hormona que nos ayuda a mantenernos jóvenes, ¿verdad? Todos tenemos FG23 acá, todos lucimos jóvenes, ¿verdad? ¿Dónde se produce? En el osteoblasto debido al aumento de la fosfatema y del calcio. ¿No? Se ríe. Si esa tasa de filtración sigue disminuyendo, obviamente va a haber disminución de la diuresis, va a aumentar el volumen extracelular y va a producir sobrecarga de volumen. Si baja la tasa de filtración glomerular, va a haber alteración del equilibrio ácido-base, el paciente va a tener acidosis metabólica y obviamente si la tasa de filtración disminuye, retención de sodio, hipercalemia. ¿Qué otras consecuencias más tiene traer la enfermedad renal crónica? La actividad endocrina disminuida. ¿Qué va a pasar? Disminuye el calcitriol, ¿no? Porque no se activa a nivel del riñón. ¿Dónde se divide la vitamina D? En la piel, ¿verdad? Por acción del sol. ¿De dónde va? Al hígado. Al hígado, ¿no? Se metaboliza y del hígado pasa al Riñón. para que se active, ¿verdad? En 1.2
25, Hidroxicólico. Muy bien. Disminuye la eritropoyetina, la eritropoyesis disminuida, la próxima clase va a ser netamente anemia. Gluconeogénesis. ¿Qué porcentaje de gluconeogénesis se da en el riñón? No expertos en diabetes. ¿El 6% creo? ¿Ah? Sí. 6%. 5. Obviamente, como hay una gluconeogénesis reducida, aumenta el riesgo de hipoglicemia. ¿Cómo van a valorar función renal? ¿Qué es lo que van a pedir ustedes? No médicos. Creatinina y albúmina. A partir de la creatinina le estiman qué cosa? La tasa de filtración. Y albuminuria, ya saben el valor que tiene que tener. ¿Qué van a pedir? Albúmina en orina al azar y creatinina en orina al azar. Van a dividir la albúmina sobre la creatinina y lo van a multiplicar por 100. ¿No? Si sale menos de 30, estamos bien. Si sale por encima de 30, tienes que empezar a aplicar las 4 pilares. Doctor, Venedo, por favor, esa partecita. ¿Cómo? ¿Puedes repetir esa parte? ¿De De cuál? los ¿De exámenes que se debe De pedir. lo que se pide. Ya, ¿qué le van a pedir ustedes a un paciente con enfermedad renal crónica? La función Con renal. sospecha. Ya no saben si tiene enfermedades. Te dice que tiene diabetes, tiene hipertensión. ¿Qué le pides? ¿Te estás refiriendo a tu consultorio? Muy bien. Ya. ¿Cómo vas a calcular la albuminuria? Porque a veces hay una error ahí. Solamente piden albuminuria. Entonces tienen que pedir albúmina en orina al azar y creatinina en orina al azar. Así tienen que escribir en la orden. Hay algunos laboratorios que te van a dar ya resultados de la tasa albúmina creatinina. Algunos te van a dar solamente lo que tú has pedido. Entonces, ¿cómo calculan? Dividen el valor de la albúmina de orina sobre creatinina en orina. A ese resultado lo van a multiplicar por 100. Si eso sale menos de 30, normal. De 30 a 300, ¿qué le vas a hacer? Microalbuminuria. 4 pilares. ¿Qué? 4 pilares. Y la tasa de filtración ya sabemos que nos va a dar una muestra indirecta del número de neuronas funcionantes que tiene los riñones. Esta diapositiva ya es conocida por ustedes, ¿no? Incluso habíamos calculado que la tasa de filtración glomerular normal está entre 120 y 130, tanto en varones como mujeres, y a medida que progresa la edad, no tendríamos que llegar a tener una tasa de filtración menos de 60. Nos moriríamos con una tasa de filtración por encima de 60. ¿Por qué 60? ¿Por qué el punto de corte es 60? ¿Por qué no fue 80, doctor? ¿Por qué no fue 40? ¿Por qué no fue 15? Ay, no sé. Porque a partir de 60, ¿qué se incrementa? La creatina. No. Los riesgos adversos, ¿no? Riesgo de mortalidad cardiovascular. Principales eventos de ictus, infarto, edema aorta. ¿Bien? ¿Cuánto es la esperanza de vida para los varones en el Perú? 74.5 y para las mujeres 80 años. Ya saben eso, que nuestra tasa de filtración varía en el día dependiendo de la actividad, de lo que comemos, de lo que ahí se calcula la función renal de reserva. Nuevamente, cuando se pierde el 50% de función renal, la creatinina empieza a subir. ¿Qué factores afectan la tasa de filtración? ¿Cuál es la diferencia entre raza negra y nosotros? Los de raza negra tienen más masa muscular. Por ende, Produce más creatinina. Produce más creatinina. valores de creatinina más altos en ellos versus valores de creatinina más bajos de nosotros pueden representar el mismo estadio de función. Obviamente la creatinina no es similar entre todos nosotros. Puedo tener 0,8, pero no va a ser lo mismo que su 0,8 de Andrea, ¿no? Puede ser diferente, podemos variar. ¿Cómo se genera creatinina? De lo que comemos, de la masa muscular y de lo que se elimina en el riñón y en el intestino. Las fórmulas, ¿cuál era más conocidas, ¿no? sensible? Ya lo hemos dicho, ¿no? Secadero. Cuando la tasa de filtración está por encima de 60, porque están viendo ustedes que la línea está, ¿no? Esta línea está más pegada a cero en secadero versus MLR. ¿Bien? Eso tiene que descargar todo. Pero Si tiene la que seca ver de con épico no está más de médicos 60. generales, Pregúntale. Yo le pregunté. Doctor, una duda.
Dijo que se cae de pie era más sensible cuando la tasa estaba mayor a 60. Cuando yo quiero detectar enfermedad renal crónica. Mayor a 60. Claro. ¿Eres diabético, eres hipertenso? Pues la creatina 1 o 2, quiero saber si tienes enfermedad renal crónica. Cuando utilizas CKD, tienes mayor chance de que te puedas diagnosticar enfermedad renal crónica. Que cuando utilizas MDRD. MDRD tiene mucha tasa sobreestimada. ¿Y para qué servía Muy MDPD? bien, varía, ¿no? Sí. Si es gestante, si es diabético. ¿Cuántos son vegetarianos acá? ¿O vegetarianos? Yo lo Ah, era. no, levántale la cara. Yo era vegetariana. Yo sí era vegetariana. Era. Sí, de verdad. Son los chistes, son chistes. Son unos chistes. No, sí, yo fui. ¿Qué? Sí fui vegetariana. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo duraste? 2 días. No, todo 2020 fui. Y bueno, ¿no? Sabemos que la tasa de filtración no es sinónimo de cambios anatómicos, fisiológicos, no es una función estática, ¿no? La tasa de filtración varía en el día. La tasa de filtración, de repente no tienes un riñón y puede ser normal. Te puedo volar una nefrectomía parcial, la tasa de filtración puede ser normal. La integridad de la tasa de filtración a través de los test de estrés con una carga proteica para que lo logres. Eso ya se lo saben de memoria. Pierdes el 50% de masa renal, recién la creatinina sube. También se la saben. Pacientes no vegetarianos, que tienen solamente un riñón. Hay una bebita en el hospital que nació con un solo riñón. 5 días de nacida, hicieron su ecografía, riñón derecho. ¿Cuánto será su función renal de reserva? Lo que están viendo ahí. Riñón solitario normal. Está bien. Está bien. ¿Sí? ¿Pueden vivir con un solo riñón? Claro, ahí está. También lo que decimos. Naciste con un solo riñón, ni cuenta te diste. Hasta que se Para el trabajo te dicen certificado médico, pues una ecografía renal, una ecografía abdominal solo. Te das cuenta recién ahí que tienes un solo riñón. ¿Te vas a morir? No. Claro, porque son solitos. Trabaja bien, ¿no? 110 como estás viendo, pero su función renal debe ser esta. No estás como el otro riñón. Si nos da lesión renal aguda, nos da enfermedad renal crónica, esos son los caminos que puede seguir el riñón. Nos vamos para la diálisis. Sí, está repitiendo. O hay una recuperación total o aparentemente total. Estudiar la vuelta. Tomando en cuenta Ya lo sabes. Yo me he olvidado. Sí, repasa. Entonces era para valorar filtrado glomerular. ¿Cómo valoramos daño estructural? Albúmina. Cociente proteína creatina en una muestra de orina, albúmina creatina en una muestra de orina. Cuando calculan el cociente proteína creatina, el resultado se multiplica por 1000. Cuando es proteína sobre creatina. Pero cuando es albúmina creatinina, el resultado lo multiplican por 100. Miren, proteinuria en orina de 24 horas no se recomienda como privado, salvo que tu paciente tenga síndrome. Por 1000, ¿no? De memoria se lo saben, cuánto es la norma de un minuto. Micros y macros. ¿Qué situaciones van a incrementarnos la albuminuria? Los que van al gym, están 2-3 horas ahí de ejercicio intenso, Claro. fiebre, La fiebre. las infecciones, falla cardíaca, descompensación de ¿qué va a hacer endocrino? Es Harrison. Harrison, ¿no? Ah, sí, ¿Va a hacer Harrison. endocrino? Sí, Harrison. Barrera. El Elías. Elías. ¿Ah? Elías. Yo sí. Jason. Goodman. Falsos positivos. Uno puede ver falsos positivos de albuminuria cuando el paciente está con hematuria. Cuando hay piuria, infecciones urinarias complicadas, ¿no? Esos nos van a dar falsos positivos. Por eso cuando los pacientes tienen infecciones urinarias, va a haber albuminuria, va a haber proteinuria. Si trata de infección, ¿cuáles son los tipos de proteinuria que hay? La glomerula y la tumoral.
La glomerular obviamente va a predominar ¿qué cosa? Albúmina. Muy bien. Otras manifestaciones de enfermedad renal crónica, hemos dicho, ¿no? La retención de agua insoluble que van a producir los fecos, hipertensión arterial, por ejemplo, los pacientes, la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica no es que sean hipertensos, sino daño renal y hacen Secundario. secundaria. Eso hace falla cardíaca, edema pulmonar periférico. ¿Qué manifestaciones de uremia? Algunos criterios de diálisis. Síntomas constitucionales, fatiga. La mayor parte de los pacientes tienen fatiga. Podría decir más del 60-70%. Debilidad, dolores de cabeza. ¿Puede haber alguien con dolor de cabeza? Gastrointestinales, miren, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, efecto urémico, el aliento, olor amoníaco, criterio de diálisis, manifestaciones dermatológicas de prurito, la picazón, cambios en el color de la piel, obviamente por la anemia, la escarcha urémica. No he visto a pacientes con escarcha urémica. Hay pacientes que llegan a tener 600 de urea, 800 de urea, quizás sí, hay pocas, hay mexicanas. Pero acá en Tarapoto no he visto escarcha urémica. Urea secretada con el sudor que al evaporarse forma gránulos de color blanco amarillo. Serositis, otro criterio de diálisis, pericarditis urémica, dolor precordial que empeora con la inspiración. Pleuritis, dolor. Síntomas neurológicos. En cirrosis hepática, ¿qué tienen? Asterisis. En uremia también hay asterisis. Síntomas de encefalopatía urémica, convulsiones, somnolencia, coma. La neuropatía periférica, parestesis, hormigueos, dolores. Hematológicos, anemia, disfunción leucocitaria, aumento de riesgo de infección, riesgo incrementado de sangrado por adhesión y agregación plaquetaria. A veces en los pacientes renales puede haber las dos cosas. ¿Tienen tendencia al sangrado o tendencia a la coagulación? Cualquiera de las dos. Y nuevamente, otras manifestaciones, por ejemplo, el hipo, por ejemplo, disfunción leucocitaria y mayor oxidación de la albúmina, disminuye el tiempo de vida fuera de los eritrocitos, calambres. Acá están viendo ustedes ya criterios de diálisis. Déjame ver una cosa. ¿Cuántas toxinas urémicas conocen ustedes? Una. La urea, nada más. ¿No? Pero miren ahí ustedes, ¿cuánto están leyendo? 90. Más de 90. Todos esos son, todas son toxinas urémicas. ¿Todo venido de examen? Incluso hay otros textos donde te hablan que eran 150 toxinas urémicas identificadas. Pero todas te producen síntomas. La urea de por sí te va a producir síntomas. Sí. Siempre se asocian con alguna de ellas. La urea es lo que podemos medir, pero imagínense medir todas estas. Sería carísimo. Más. Metroglobina, la cistatina C, interleuquinas, 6, 8, 10, las proteínas, PTH, resistinas. Todas estas son toxinas. Pero todos van a originar síntomas urémicos, síntomas que vemos en el paciente. Tienen que cumplir algunos criterios, como dice ahí, que sus concentraciones deben ser muy elevadas cuando hay falla renal, que sus concentraciones elevadas siempre van a estar relacionadas con los síntomas que hemos descrito y que tiene que pueda ser replicada en un paciente acá o en otro país o en otra ciudad. Tenemos a la urea y tenemos acá dos toxinas urémicas, el becresol sulfato y el indoxil sulfato. ¿Dónde se originan estas dos últimas? A nivel del intestino. Entonces de ahí a veces nace este concepto de la disbiosis intestinal. Lo que comemos nos altera el medio intestinal y probablemente ahí también se están originando toxinas urémicas que luego pasan a la sangre, alteran el enterocito, lo que hemos realizado en función renal aguda, ¿no? Y nos están produciendo síntomas urémicos. Esto es teórico. Porque ustedes cuando vean criterios de diálisis, creo que estaba en el libro de semiología de la gente, ¿no?
Ya la semiología de la gente bien dice criterios de diálisis cuando la urea está por encima de 200 y la creatina está más de 10. Así les dice. Pero para definir criterio de diálisis siempre tiene que mandar más la clínica que el valor de laboratorio. Pero más o menos de dónde sacaron eso. Ustedes miren acá que los pacientes a quienes se habían sometido a hemodiálisis mejoraban sus síntomas urémicos, ¿no? Debilidad, efector, molestias intestinales, cuando la urea estaba por debajo de 90. Cuando la urea subía por encima de 140, el paciente presentaba náuseas y dolor en la cabeza. Si estaba por encima de 180, debilidad y letargia. Eso te dice la teoría. Pero hay pacientes que tengo en consulta que tienen creatininas, urea que está por encima de 200 y están asintomáticos. Comen, tienen buen apetito, no están hinchados, orinan bien. Obviamente les tienes que dar tratamiento para manejar la presión arterial, les tienes que dar tratamiento para manejar la hemoglobina. Entonces, si a veces tomamos valores así como está, podemos decir, no, ya diálisis, ya. Por encima de 100 diálisis, por encima de 90 diálisis. Pero a veces lo que más es más químico. Estos valores son referenciales, lo cual ustedes pueden utilizar para poder determinar qué síntomas pueden encontrar en el paciente. Por ejemplo, con 180 de urea. ¿Y eso por qué les traigo a colación? Porque este es un caso que se reportó en una paciente. Miren esos valores de urea. 141, 133, 144, 142. Una paciente de 43 años, mujer. Pero, miren sus valores de albúmina, perdón, de hemoglobina. Normales. ¿Ustedes creen que para esos valores de urea la paciente tenía que presentar ese valor de hemoglobina? Yo esperaría encontrar hemoglobinas más bajas, es decir, que tienen un valor natural. Pero esta paciente tenía valores de urea normal, perdón, elevadas en sangre, y a pesar de eso no tenía síntomas, estaba asintomática. Le miden función renal y esa creatinina estaba normal. ¿Por qué motivo tiene esa urea tan alta? Y tiene relación mucho con las toxinas urémicas que hemos descrito, las 90. Como le decía, la urea de por sí te va a producir síntomas urémicos, ¿no?, propios, que nos van a decir que esta requiere de diálisis. Entonces, a propósito de este caso, estudiaron a 14 pacientes que están viendo acá. 14 sujetos. 10 pacientes sanos y 14 pacientes que tenían valores de urea elevados. Pero miren, ¿cómo está su tasa de filtración de clines de creatinina? ¿Normal o no normal? ¿Cuánto es lo normal de tasa de filtración? 120, 130. Miren, ahí están en 121 y 120.5. A pesar que tenía función renal normal, hemoglobina normal, sus valores de urea estaban elevados. ¿Por qué motivo era? Porque en estos, cuando se estudian, encontraron que había una alteración en la reabsorción tubular, ¿no?, de urea a nivel de la membrana distal. Entonces, hay algunos pacientes que probablemente tengan eso. La anterior paciente comía bastante, dice que comía 400 gramos de proteína por día. 400 gramos de proteína diaria. Pero a pesar de esa carga que el riñón debería eliminar, parece que tenía alguna alteración molecular, quizás a nivel de la membrana distal, que favorecía la reabsorción tubular de la urea y eso hacía que sus valores de urea en sangre estén altos. Y a pesar de que esas ureas estaban altas, no tenían síntomas. A pesar de que estaban con esas ureas por encima de 100, no requerían diálisis, porque tenían función renal. Lo malo que en este estudio nunca se llegó a determinar por qué motivo, no se estudió la causa molecular. Obviamente por el año también, porque era el año 87. Doctor, una pregunta, ¿y el hecho de que solo la urea esté incrementado ya va a causar síntomas? A eso voy. O sea, probablemente no solamente sea la urea la única responsable de los síntomas urémicos en el paciente con enfermedad renal crónica. Probablemente estén asociadas todas estas toxinas. Algunas de ellas, no todas, van a estar incrementadas. Junto con la urea te van a producir síntomas. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, acá. Una de esas toxinas urémicas es el ácido guanidino suicídico, asociado con urea elevada, que te produce alteración de la función plaquetaria y por ende es responsable del sangrado.
Pero no solamente es la urea la que medimos, la responsable de los síntomas de los pacientes, sino que hay otras toxinas urémicas también asociadas que no podemos medir en el hospital, en un laboratorio normal. Realmente si haces estudios de investigación vas a encontrar eso. Claro, Así es. ¿Por qué? trago de Y normal. acá, justo lo que les decía, en estos 14 pacientes, En la las parte situaciones de de la urea estaban elevadas. No, ya lo cambió, ya anterior. O sea, tenía una tasa de filtración normal. No sé Ya si lo le sabré. le puse síntomas. Porque usted en verdad sí lo sabré. Habría otro. Había otro. Sí, quizás si su riñón hubiera estado normal, quizás si sufrió diabetes, quizás hubiera tenido un solo riñón. No han dicho nada al respecto. Sí, así es. ¿Por qué? Porque si hubiesen empezado a acumular estas otras toxinas, porque también la mayoría se elimina por el riñón. Muy bien, entonces esa era una. Otro, ¿han escuchado ustedes de la carbamilación de la hemoglobina? Los pacientes urémicos sufren esta reacción, carbamilación de la hemoglobina. ¿Por qué es? Porque, y ustedes están viendo, que incluso la carbamilación de la hemoglobina es mayor en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes versus los que no son diabéticos. Esta carbamilación, obviamente, ¿qué va a permitir? No, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, no voy a poder leer de manera adecuada la hemoglobina glicosilada. En el paciente con enfermedad renal crónica, ¿qué promueve la carbamilación? Tanto de la hemoglobina como de algunas proteínas. Aterosclerosis. Si hay aterosclerosis, como hemos visto, mayor mortalidad en el paciente. Entonces, otra toxina urémica, no solamente es la urea, sino que también tiene que ver compuestos relacionados con la carbamilación para producir efectos adversos en nuestros pacientes, ¿no? Aterosclerosis, riesgo de mortalidad cardiovascular en los pacientes. ¿Qué pasa también si están carbamiladas la hemoglobina y unas proteínas? Por más que yo dé eritropoyetina al paciente, la hemoglobina no le va a subir. Hay resistencia a la acción de la eritropoyetina. ¿Está? La carbamilación se asoció con un alto índice de resistencia a eritropoyetina y obviamente va a estar relacionada con la mortalidad. Hay pacientes a quienes les damos a la semana 12.000 hasta 15.000 unidades, 16.000 unidades de eritropoyetina y a pesar de eso su hemoglobina siempre está baja. A pesar de eso siempre su hemoglobina está baja. Entonces, ¿en qué estamos fallando? De repente nuestras técnicas de diálisis no son buenas. La técnica de hemodiálisis que hacemos, la actual, que es de los años 60, realmente ya no es buena. Hay otras técnicas de depuración que se está practicando desde el año 2020 y ojalá, estamos ahí luchando para implementar acá en la unidad, quizás esas nuevas técnicas van a ayudar a depurar esas otras toxinas urémicas que no las podemos eliminar en continuo. ¿Qué más? Bueno, obviamente asociada a mayor mortalidad. Nuevamente acá estamos hablando, ¿no?, de la carbamilación. La carbamilación de estas proteínas incluso Primero empiezan Leo, desde después pacientes que no de están en diálisis, jefe, mano. ¿no? ¿Qué más? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen incrementado el sistema de oxidorreducción, especies reactivas de oxígeno, ¿no? ¿Han escuchado de eso, verdad? ¿Y qué das para eso? Cuando estás, tienes oxidación, ¿qué dan? Los antioxidantes. ¿Qué antioxidantes conocen? ¿Ah? Prevención, otro. Vitamina C. ¿Qué más? Vitamina E. Doctor, me va bien con la vitamina C. Hay evidencia para rejuvenecer, ¿no? Para mejorar el colágeno del cuerpo, no poner vitamina C. Antioxidante, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los pacientes con uremia, con enfermedad renal crónica, que tienen las reacciones de estrés incrementadas? Está incrementado. Obviamente se van a generar productos de glicosilación avanzada que ustedes ya conocen. Esa glicosilación, ¿no?, alterado por la uremia, va a alterar el colágeno tipo 4, va a haber un desprendimiento de las células, por ejemplo, altera, ¿no?, la polipoproteína B100. ¿Todo eso qué produce? Incremento de la capacidad heterogénica de la CLD. ¿Qué nos incrementa al final eso? Mortalidad cardiovascular. Entonces, dijeron, ajá, apliquemos vitamina C. ¿No? Como antioxidante.
Pero ya. Entonces ya la dijo ya, yo quiero sacar vitamina C. Entonces les dieron un suplemento de vitamina C, 250, 3 veces a la semana por 2 meses. En pacientes en hemodiálisis. ¿Cuál creen que ha sido el resultado? Sí, bastante inflamación, sí, la vitamina C debe funcionar. ¿No? Pues no. No se Por debe. eso dicen que no es. Pero eso es para Vitamina C. Pero igual también dicen que no son. Obviamente normalizan los niveles de vitamina C a nivel plasmático, ¿no? Pero no se revierte los cambios inflamatorios. Dice, el tratamiento a corto plazo, es decir, ¿no? Con vitamina C, no modificó las reacciones de óxido-reducción y los marcadores inflamatorios en enfermedad crónica, ¿no? En pacientes que están en enfermedad. Vitamina E, también les han dado 800 unidades internacionales, vía oral, lo compararon con placebo. ¿Qué pasó? Tampoco demostró cambios, ¿no? Ni modificaciones en las proteínas que estaban oxidadas. Metilcisteína. Doctor, una duda. ¿Eso es durante hemodiálisis? Paciente con enfermedad renal crónica. No necesariamente. independientemente del estadio. Cuando hagan infecto también van a tocar probablemente vitamina C, porque sí se utiliza bastante vitamina C, pero no hay evidencia. Doctor, ¿y la metilcisteína? ¿Ah? ¿Y la metilcisteína no pueden usarlo? N-acetilcisteína, no metilcisteína. Ah, es una acetilcisteína. No, tampoco hay evidencia con N-acetilcisteína. Entonces no funciona ninguno de lo que he hecho, vitamina C, vitamina E No, tampoco. estoy diciendo que no funciona. ¿No? ¿Qué funciona? No tener enfermedad renal. Ay, no pues. Exacto. ¿Qué más? Ustedes saben del gasto metabólico basal, ¿no? Ya nos estamos hablando del gasto metabólico basal. Se llama el gasto de energía de reposo. ¿Qué es ese? Es el gasto energético basal, la energía basal de reposo. ¿Para qué nos sirve eso? Es lo mínimo de energía que utiliza el cuerpo para existir, ¿está bien? Para que se mantenga la presión arterial, para que haya buena circulación. ¿Qué creen que pasa con ese gasto metabólico que tiene con la enfermedad renal? Está aumentado. Está recontra disminuido. Está re disminuido. Puede estar asociado a las reacciones de inflamación. Ahí está, miren. No debería aumentar. Disminuyendo, menos 103 comparado con los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. De repente está atribuido también a que no comen bien o a la inapetencia. Y obviamente si tienen ese gasto energético bastante disminuido, se van a morir. Se mueren más. Doctor, pero una pregunta, ¿y por qué está disminuido el gasto si se supone que esa enfermedad te genera mucha inflamación y debería estar aumentado más bien? Exacto. Es inflamación, pero hay desgaste proteico, hay desgaste de energía. Por eso, el ¿no? paciente no ¿No come. estaría aumentado el gasto? Al haber estado inflamatorio Y el crónico, gasto es el ¿qué necesitarías para revertir eso? Comer mejor, el paciente no come. Porque está inapetente por dentro. Es que tienes que vivir por el punto de que no es que. Y su gasto metabólico está reducido en Sí, ¿cuánto queda? 103 ¿Cuánto queda? calorías. El Está resultado. marcado. Comparado con el No sé cómo paciente sano. explicar. Ay, baby, no me compré. ¿Quién consume más oxígeno? Nosotros, ¿no? Normales. Yo, los pacientes normales. Nuestro consumo de oxígeno, miren, por gramo de riñón, 391 micromoles de oxígeno. ¿Qué pasa con aquel paciente que tiene enfermedad renal crónica y tiene diabetes? Bajó 177. Aquel que tiene diabetes, miren, 131. Versus aquel que no tiene diabetes, 218. Habrá mayor consumo periférico, de oxígeno sí, normal, pero a nivel renal Disminuye. está disminuyendo. También disminuye el consumo de oxígeno. La leptina, ¿ustedes conocen la leptina? Sí, Otra toxina sí, endémica, escucho. urea más leptina. Mientras más grasa tengamos, más leptina. Pero esa leptina en un medio endémico se altera. ¿Qué nos produce? Calquex. ¿Qué es lo que va a producir en el paciente? La famosa calquexurémica. Pérdida de masa muscular y la diabetes. Urea alta más leptina elevada y la diabetes. ¿Qué tiene que ver los niveles de creatinina con la
resistencia a la insulina. Este estudio de Mónica nos dice que cuando la creatinina está por encima de 2.4 ya hay resistencia a la insulina. Cuando la creatinina está por encima de 2.4 ya hay resistencia a la insulina. Así el paciente sea diabético. ¿Qué factores son determinantes de resistencia a la insulina? Bien, acidosis metabólica, el estrés oxidativo, el exceso de grasa, inflamación, déficit de vitamina D. El paciente con enfermedad renal crónica hace actividad física, está cansado. Toxinas urémicas, ¿no? Ahí están las toxinas urémicas, ¿no? Toda esa gama de 90, eso es anemia. Todo eso va a producir resistencia a la insulina. Y si tu creatinina está por encima de 2.4, tienes otro factor relacionado con resistencia a la insulina. Si hay resistencia a la insulina, te vas a morir más rápido por enfermedad cardiovascular. ¿Qué origina resistencia a la insulina? Hipertensión. Todo está relacionado, ¿no? ¿Cómo? Hipervolemia, dislipidemia, lesiones arteriales. Cardiometabólica. O sea, es el resultado de previas cosas, de otras cosas. ¿Por qué es más frecuente que ocurre hipoglicemia en el paciente con enfermedad renal crónica? Dos razones. ¿Cuánto se cataboliza la insulina a nivel renal? El 6%. Sí, 65%, 65. ¿verdad? Sí, sí, sí. Debido a que los riñones es el principal ciclo de gluconeogénesis. Mire, en un paciente normal, gluconeogénesis, el riñón es responsable del 11%. Entonces, si nuestro paciente tiene diabetes, el riñón, mire, ¿cuánto es responsable de gluconeogénesis? 30. Diálisis ya no produce glucosa. La glucosa. Hay resistencia a la insulina, Encima ni siquiera podemos utilizar la insulina. Encima no se metaboliza la insulina. Por eso que la mayoría de los pacientes diabéticos ya no utilizan la insulina en esta vez. ¿Qué pasa con las lipoproteínas? Ahí está. Para que hagamos un repaso, cuáles son las funciones. Kilomicrones, ¿qué hace el LDL? ¿Qué hace el LDL? Dice que se transporta el colesterol desde el hígado hasta los tejidos periféricos. Esta es la característica, cómo se modifica cada componente, ¿no? Ese mundo de las lipoproteínas. Si es que el paciente está con enfermedad renal crónica estadio 1.5, síndrome necrótico, en hemodiálisis o en diálisis crítica. ¿Qué es lo que estaba incrementado siempre? Triglicéridos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se sintetiza más, ¿no? Porque está disminuido, ¿no? Su tasa de... No se olviden, triglicéridos elevados. Homocisteína, factor de riesgo para aterotrombosis, incrementado en pacientes con enfermedad renal. Los pacientes con enfermedad renal crónica, al tener inflamación crónica de bajo grado de manera sostenida, van a tener una elevada prevalencia de malnutrición energético proteica. Su apetito está disminuido. Los pacientes que no dializan, la cantidad de comida que consume es mucho menor a una persona que no tiene enfermedad renal crónica. Desde ahí se están disminuyendo. Obviamente la necesidad de proteínas en los pacientes que están en diálisis va a ser un poco mayor. Miren lo que produce la acidosis metabólica, por eso es importante corregir. Catabolismo proteico, no reduce masa muscular. ¿El corazón es un músculo? Sí. Sí. Hay un término que se llama caquexia cardíaca relacionado con acidosis metabólica. Los pacientes con enfermedad renal crónica que tenían cuando hicimos ecocardio, cuando hemos visto la parte de cardiovascular. Había que una cardiomiopatía dilatada, ¿verdad? Y disfunción sistólica, todo esto. Ambas, ¿verdad? La función de eyección reducida. Entonces, por eso es importante corregir acidosis para evitar pérdida proteica. ¿Y qué hormona está o qué molécula está relacionada con ese catabolismo proteico que está incrementada en los pacientes con la enfermedad renal crónica? El complejo ubiquitin proteasa. Principalmente relacionado con esta enzima, la caspasa 3. Esa es la que está relacionada con mayor destrucción de proteínas. Y eso es lo que está incrementado en los pacientes con enfermedad renal.
¿Está? La acidosis metabólica estimula la degradación proteica a nivel de todo el cuerpo en pacientes sanos y en pacientes con enfermedad renal. Por eso es importante que manejar acidosis. En un contexto agudo, la acidosis se trata cuando el pH está menos de 7,2 y el bicarbonato está menos de 10, contexto agudo. Pero en el contexto crónico, no le vas a poner bicarbonato en la vena, le vas a dar bicarbonato biológico. Lo ideal es mantener un pH puede estar entre 7,75, pero con un bicarbonato por encima de 20. Es lo que se recomienda en los pacientes con enfermedad renal crónica para evitar qué cosa. La acidosis. Caquexia muscular, caquexia cardíaca. ¿Qué otros factores van a estar relacionados con pérdida de masa muscular en nuestros pacientes? La inactividad, lo que no es el ejercicio. Actualmente bastantes estudios que están haciendo están estimulando que esas bicicletas estacionarias se puedan utilizar en diálisis mientras el paciente está recibiendo el tratamiento. Para evitar esa pérdida de masa muscular. Y obviamente pérdida de masa muscular se asocia a mayor mortalidad. Bueno, para que sigan repasando los signos y síntomas de la uremia. ¿Qué otras moléculas también están asociadas a eso? Bien. Complicaciones neurológicas, encefalopatía urémica, ¿no? Por acumulación de neurotoxinas, síndrome de desequilibrio, que es un efecto que se puede repetir. ¿Qué más? Puede haber mononeuropatías, pacientes que tienen dolores en los deditos, en la zona acá de la muñeca, parestesias, hipoestesias, polineuropatías. Son manifestaciones de uremia. Nuestros pacientes con enfermedad renal crónica tienen deterioro cognitivo. Ustedes están viendo que aquellos pacientes que están en hemodiálisis, si comparamos grupos etarios, obviamente los que están en hemodiálisis van a tener un deterioro cognitivo mucho más marcado que aquellos pacientes que no están en diálisis. En blanco son los que no tienen deterioro, los que están aquí en hemodiálisis, deterioro moderado y deterioro severo, que están más oscuros. Obviamente, otros pacientes que están con diálisis. Hablamos de la eritropoyetina. Obviamente, si mejoramos supuestamente los niveles de hemoglobina, mejoraríamos el estado cognitivo de nuestros pacientes. Pero ahí sale, pues, ¿no? ¿Cuál es la meta? Si les llevamos hasta 13,5 o hasta 11,3, ¿cuál será lo mejor para el paciente con enfermedad renal crónica? Ustedes vieron, entonces, en este estudio que se vio, que aquellos pacientes que estaban en el grupo de la hemoglobina alta, 13,5 como meta, tenían más riesgo de hospitalización en un 45%, tenían más infarto, 11%, se morían más del 9% y tenían ACV en más 10%. Entonces, por ese motivo, se recomienda que los niveles de hemoglobina en los pacientes con enfermedad renal crónica estén entre 11 y 12. Ya saben el porqué. El apetito, ¿cómo regulamos el apetito? ¿Quién tiene que ver con el apetito? La leptina. Entonces, ahí sale. Entonces, han utilizado antagonistas de leptina tequilados para manejar. No tenemos acá, pero para. Esta sería su explicación fisiopatológica para mejorar el apetito y evitar la hipertensión. Alteraciones celulares, miren, se inhibe la bomba de potasio TPase, disfunción leucocitaria, alteración de las plaquetas, asimetría de la membrana lipídica de los eritrocitos y resistencia a la insulina. Todos aquellos síntomas que pueden presentar, ¿no?, los pacientes de diferentes edades. ¿Qué es lo que se queja más? Disfunción sexual, miren, 48%. No pueden dormir, casi la mitad. Dolores, 53%. Qué bueno. Dolores articulares, 55%. No se pueden mover, 56%. Fatiga, miren, es un síntoma más común que van a ver en Hay que averiguarlo. dificultad para respirar, 42%. Disminución de apetito, 42%. Son porcentajes muy altos. Muy altos. Doctor, yo tengo una preguntita. La primera. Hoy me duele el cerebro. Hoy me duele la cabeza por la comida. Me duele la cabeza. ¿Estás vacunado? Sí. ¿De qué? Neumococo. Y influenza.
El neumococo está acá. Porque la cata igual, ¿no? La cacha va con neumococo. Sí, ellos La cacha neumococo me con Con neumococo. las técnicas de diálisis Debe que ser. hacemos, no se Por puede. eso, viene acá. Entonces se empiezan a depositar. Eso se llama, eso produce una amiloidosis. Estoy aguantando como estoy acá. Se deposita por las articulaciones y que produce dolor. ¿Cuál produce un síndrome? Del túnel carpiano, por ejemplo. También por depósito de esa sustancia que está muy. Hay otro factor relacionado con el dolor, alteración del calcio, fósforo y paratormona. Después en la clase de anemia voy a tocar algo de eso porque es muy importante en la calcio, fósforo y paratormona. Cuando la paratormona esté elevada, en los pacientes normales, yo les saco una paratormona, el rango normal es hasta 65. Pero en los pacientes renales varía el valor. En los pacientes renales el valor varía de 150 a 300. Ese es el valor normal. En él. Si está por encima de 300, hay síntomas de tipo óseo. Por lo que tiene la fosfatasa alcalina. ¿De dónde viene la fosfatasa alcalina? Pues, para el hormón elevado, fósforo elevado, calcio bajo, eso es el curso de dolor. ¿Por qué pasa eso? Porque las técnicas de depuración no son buenas. La hemodiálisis que hacemos no es buena. Solamente barremos las moléculas. Oye, alguna operatividad se acaba el calcio, ¿no? Sí. La PTH se acaba el calcio. Entonces, hay una técnica actual que se llama hemodiálisis que es sensa la baja del calcio. o la mejor terapia que es de los huesos. hemodiafiltración. Eso es lo mejor. ¿Y quién metía? Pero cuesta es caro. Este, No tenemos acá. Pero lo que sí hemos Hay una traído hormona es que lo secreta en la hemodiálisis tiroides expansiva. también. Que no es, Esa queremos implementar en el- que no es las típicas, creo que se llama 5 o 10 años. calcitonina y todo. Esos síntomas que tú estás viendo La ahorita calcitonina es la como- que mete. no le encontré la PTH. Es la PTH más fuerte. Entonces por eso, en la enfermedad renal está elevada y por lo tanto descalcifica eso, ¿no? Ok. Doctor, mi Eso lo que preguntita. tú dices es que está dolor y fatiga. La mayoría se queja de fatiga. Doctor, yo quería hacerle una pregunta también. Ya, dime. Nada, por ejemplo, hemos visto nosotros que la enfermedad renal crónica más frecuentemente se da por diabetes, ¿no? Y en la diabetes sabemos nosotros que las personas normalmente tienen el hambre muy desarrollado, o sea, están queriendo comer mucho, ¿no? ¿Y cómo se relaciona con la enfermedad renal crónica? Porque después la leptina va a bloquear eso. ¿Cómo O sea, ¿cuánto tiempo pasa desde que tú empiezas, tienes diabetes y nunca te diste cuenta hasta que ya deterioro renal? 10 años es en el 10, 2. 20 años. mm, Obviamente en ese periodo, ¿cuáles son los síntomas de diabetes? ¿Cómo debuta diabetes? Libre pérdida de peso. Cuando ya empiezas a tener enfermedad renal crónica, ujú. al inicio RC1 tiene síntomas, no. RC2 tiene síntomas, RC3 no, RC4 ya. ¿Pero cómo? Anemia, principalmente anemia. Pero el paciente va por eso al hospital. ¿Qué dice? Se le bajó la hemoglobina, voy a ir a hacer un preparadito, un extracto. ¿Cómo llegan a la emergencia? Sangrecita. Estadio 5, ya para diálisis. Ahí ya mejor. Mm. Tú les preguntas si se me ha ido el apetito hace un año o un mes. Es más, ni siquiera lo aceptan. No lo aceptan porque tienen miedo, el temor. No aceptan que están mal, pero cuando se enteran. Ahí es donde se manifiesta. No al inicio de la diabetes. Ah, ok. No al inicio de la enfermedad renal crónica. O sea, ahí ya predomina toda la sintomatología de la enfermedad renal crónica y la diabetes pasa a ser secundaria. Claro, ya. Porque ya la diabetes te lesiona el riñón. Claro. Y la pregunta, ¿no? ¿Ustedes cuándo van a referir al nefrólogo? ¿Cuándo? Siempre. Sí. A Shara no se deriva. Shara va a ser el primer filtro ahí. Ya Cartagena se va. El segundo filtro. 30-300. Cuando la tasa de filtración sea menos de 30. ¿Sí? Cuando el cociente de albúmina creatina sea más de 30. Ahí recién van a derivar el nefrólogo. Antes de eso, ¿qué van a hacer? 4 giras. Ujú. Estilo de vida, ejercicio, insistan que el paciente sean agresivos con el manejo de la diabetes. No tengan miedo. Si al inicio dan metformina como primera línea, junto con una flocina, que son los medicamentos de primera línea para diabetes, y no lo controla, dan insulina al paciente.
no tengan miedo, tienen que controlar el azúcar. Mientras más pronto controlen el azúcar, sean agresivos, van a evitar que se dañen otros órganos. Pero si le van a tener miedo a manejar glucosa, siempre va a haber enfermedad crónica. La enfermedad crónica va a ser pandemia de acá a unos 5 años. Nuestro sistema no va a poder sostener a nuestros precios. Es caro mantener hemodiálisis, caro mantener la tratamiento. Y lo peor es que acá nadie da importancia. Y así como pasó en COVID, de acá a 2 años va a pasar lo mismo con la enfermedad renal crónica. Vamos a morirnos por la enfermedad renal crónica porque no va a haber dónde dializar. No va a haber probablemente trasplantes. Diálisis peritoneal. Doctor, una preguntita. En diabetes se habla de que para evitar la enfermedad renal crónica se tiene que, por ejemplo, lo que es la ISGLT2, las glifosinas, solamente utilizarlos antes de que sea menos de 30. ¿Eso usted recomienda no hacerlo? O sea, no ver los riesgos que te pueda causar. No, ahora las fluocinas, antes cuando salieron las fluocinas, siempre se habían estudiado en pacientes que tenían tasa de filtración por encima de 30. A la fecha, se pueden utilizar fluocinas en pacientes que están en diálisis. O sea, normal. Por eso dice que el manejo de la glucosa debe ser agresivo todo. Sí, tiene que ser bien agresivo. Nunca le tenga miedo al manejo de la glucosa. Los pacientes se acaban y dicen, no quiero pinchar. ¿Es eso o vas a llegar a diálisis? Bueno, y otras indicaciones, ¿no? Si no puede manejar hipertensión, hay problema. No puede manejar alteraciones electrolíticas. Eso sí es refractaria a otro medicamento. Las ATR, anemia secundaria obviamente al problema renal, nefrología, si hay hematuria proteinuria, nefrólogo, ¿para qué? La biopsia y ver notas. Nuevamente, hay una zona gris, dice, no se sabe si vamos a referir o no al nefrólogo. Sigan manejando los 4 pilares. Preguntas. No hay preguntas, ha dicho. 120 de agua. Ah, no, pero él te da mucha introducción, no te da el panorama que aquí. Es que está bien. Y sí pregunta eso en el examen, porque la otra vez ha venido de...